Señor. Bienvenidos una vez más a la iglesia cristiana, tabernáculo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Señor Jesucristo. Mire qué hermoso pueblo llegó en este día a escuchar la palabra de Dios. Libro de Apocalipsis. Amén. Libro de Revelaciones. Ahí estamos en este día, su capítulo 13. Amén. Apocalipsis capítulo 13. Hoy vamos a estudiar este hermoso libro. Amén, hermanos. Ya Dios está poniendo en nuestro corazón qué vamos a hacer terminando el libro de Apocalipsis. Son 22 capítulos. Pero hoy, amén, si no me equivoco, la fecha de hoy, 22 de mayo, alabado sea el Señor, del 2026. Estamos ya en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis o libro de las Revelaciones. El tema de hoy, ¿cuál es, iglesia? Las dos bestias, santo Dios. Amén. Vamos a leer cuando ya todos estén ahí. Si gusta ponerse sobre sus pies para no perder la costumbre. Alabado sea Dios. Y la palabra de nuestro Dios dice así. Por favor, le voy a pedir al de la cámara que esté atento. Amén. No se me duerma, aleluya. Y dice la palabra del Señor, damos gloria, damos honra y alabanza al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la palabra de nuestro Dios dice así: me paré, dice, sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas, dice, un nombre blasfemo. Versículo 2, y la bestia que vi era semejante, ¿qué dice, iglesia? A un leopardo, y sus pies como de oso, su boca, dice, como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, nuestro buen Dios, por tu amor, por tu misericordia. Ore conmigo, iglesia, por favor. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos. Nos encomendamos a ti, al Dios de toda gracia, al Dios de toda consolación. Ayúdanos en este día, Padre, a discernir tu palabra. Ayúdanos a entenderla, mi Señor. Pero sobre todo, amado Dios, ayúdanos a ponerla por obra y a vivirla con nuestra vida, Señor. Que ella haga rema en nuestro corazón. Que cada Señor, cada miembro de nuestro ser, amado Dios, reciba esta palabra, Padre, y sea, Señor, bendito de bendición para la vida de cada uno de tus hijos. Aún los que van a escuchar este mensaje, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen? Amén. Tome asiento, querido hermano, en Cristo Jesús. Estamos en el capítulo 13, amén, del libro de Apocalipsis. Acuérdense que el tema de hoy es las dos bestias. Pero déjeme hacer un recordatorio así, rapidito, de lo que hemos mirado hasta hoy, del capítulo anterior. Y aquí tenemos dos últimos personajes que hablábamos en el capítulo 12, amén, de la séptima o la última trompeta del capítulo 12. Amén, hermanos. Recuerden que teníamos 7 personajes que nos hablaba el capítulo 12, y hoy tenemos los últimos 2 personajes. Número 1, habíamos dicho que era la mujer, o dice la palabra, el capítulo 12, que es la mujer que representa ¿a quién? A Israel. Y el número 2, el personaje número 2, era el dragón escarlata, que es Satanás. Y luego dice el hijo de la mujer, que es Cristo Jesús. Número 4, teníamos el arcángel Miguel, que defiende al pueblo de Dios. Y número 5, teníamos, y luego el remanente, de Israel, que son los 144,000 que fueron sellados por Dios y que van a pasar por el periodo
de la gran tribulación. Aquí empieza, oiga usted, una lucha entre la luz y las tinieblas en este tiempo de esta gran tribulación. Y aquí tenemos a estos dos personajes, y uno de ellos dice la palabra que es la bestia que sube del mar. Es el personaje número 6, o es el sexto personaje. Amén. ¿Qué representa esta bestia? Escuchando, hermanos, apuntes, comentarios, llegamos a la conclusión de que esta bestia representa un poder político. Amén. Eso es lo que nos muestran los primeros 10 versículos de este capítulo 13. Luego, del versículo 11 al 18, tenemos la segunda bestia que sube de la tierra, dice la palabra, y esta bestia representa un poder religioso. ¿Qué representaba la primera bestia? Un poder político, autoridad. Pero la segunda bestia no sube del mar, sube de la tierra y representa un poder político. Y este es el séptimo personaje de los 7 personajes del capítulo 12 de Apocalipsis. Ahora mire esto. La primera bestia parece ser el anticristo. ¿Por qué se lo digo? ¿Por qué lo decimos? Porque Apocalipsis capítulo 16, versículo 10, dice así. Y el quinto ángel, dice, derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió, dice, de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Dice, ¿qué dice? Sobre el trono de la bestia, o sea, es alguien que está en autoridad, con apariencia humana, pero es la bestia de Satanás. Oiga bien, 2 bestias y más el dragón, ¿cuántos son? Dígame si el diablo no imita a Dios. Y hoy hay tanta gente aferrada en la idea unicitaria. El diablo, que es el diablo, imita la Trinidad de Dios. Óigame. La segunda bestia se cree que es el falso profeta. ¿Quién es la primera bestia? El anticristo. Y la segunda bestia, el falso profeta. Ahora, ¿cuál es de la definición de una bestia? ¿Qué es su significado? El diccionario dice que la palabra bestia se utiliza para referirse a un animal salvaje o un animal de carga. ¿Qué dice? Un animal salvaje o un animal de carga. O sea, sin entendimiento. ¿Entiende usted? Una bestia. Amén. Apocalipsis, entramos al tema, hermano. Dice que tenía 7 cabezas, 10 cuernos. Oiga lo que dice Apocalipsis 12:3. Dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas, ¿qué dice? 7 diademas. O sea, lo que Dios está diciendo es que estas bestias tienen algo en común. 7 cabezas, 10 cuernos y 10 diademas sobre su cabeza. Y ellos representan reino, representan autoridad. Que cuando la bestia o el anticristo se fundamente como si fuera Cristo, él va a tener aliados, súbditos. Por eso es que dice Efesios que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra, ¿qué dice? Potestades. ¿Qué más? Gobernadores, huestes celestiales en los lugares celestes, principados. Mire que el diablo no trabaja solo.
El versículo 2 dice así: y la bestia que vi, ¿qué dice? Era semejante, oiga, semejante, no es que era así, se asemejaba a un leopardo y sus pies como de oso. Vaya escuchando lo que dice la palabra. Su boca, dice, como boca de león. Y el dragón, o sea el diablo, le dio, ¿qué le dio? Su poder y su trono y grande autoridad. Dice la palabra que era una bestia semejante a un leopardo, número 1. Número 2, pies como de oso. Número 3, su boca como boca de león. ¿Qué quiere decir como leopardo? O sea, este hombre va a ser ágil, rápido, veloz, inteligente, pero para la maldad, no para la bondad. Pies como de oso, su caminar será firme. ¿Cuántos alaban a Dios? No, cuando nuestro Cristo anduvo en esta tierra, él era un hombre firme. Nada le dio miedo a él. Lo llevaron a la cruz, él permaneció firme. Y ahora el enemigo lo imita también. Su boca dice como de león, o sea, potente, con autoridad, pero también devora. Mire las cualidades de esta bestia. Ágil, firme, pero también abre su boca como león. Porque el león cuando ruge es potente. El león representa autoridad, pero también el león devora. ¿Estamos aquí? Y dice que el dragón le dio, escuche bien, su poder y su trono. O sea, Satanás le dio poder y autoridad. Por eso decíamos que es el anticristo con su poder, con un poder político. Ahora, ¿qué significa anticristo? Anticristo quiere decir que tiene dos significados. El primero es anti, quiere decir ser contra. Y el segundo significado, en lugar de o copia de. ¿Cuántos alaban a Dios? Mire que el diablo no es tonto, ¿eh? Que el Señor lo reprenda. Siempre le copia a Dios todo lo que hace el Señor. Y ahorita vamos a ir desglosando más y usted va a entender por qué le estoy diciendo esto. Y dice el versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Ponga atención. Pero su herida, dice, mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué dice? Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Usted sabía que Satanás es el padre de mentira. Hoy existe algo que mucha gente, hermano, la gente intelectual, la gente que tiene según sabiduría, que tiene inteligencia, que tiene estudio, se para un mago delante de ellos o uno de esos hombres que hace magia y hace una magia y se quedan impresionados. ¡Oh, wow! ¡Qué tremendo! Y le dan sus grandes aplausos. Eso es lo que la bestia va a hacer. Dice que en una de sus cabezas tendría como una herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Y qué dice el contexto? Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hoy en día lo mismo pasa hoy. Y no estoy menospreciando las cosas de mi Dios, no. Tenemos que aprender a discernir. Porque usted está oyendo ahí que también el diablo hace milagros. No que la guadalupana hizo eso, que San Judas Tadeo, amén, también los narcotraficantes en Valverde también, y empiezan a agarrar su metralleta, echan balas para arriba, dice también es santo, también hace milagros. Pero la pregunta es, ¿quién está atrás de ese ídolo? Un demonio.
Y aquí está la palabra diciendo que tiene poder y tiene autoridad. Y adoraron, dice el versículo 4. Escucha bien. Y adoraron al dragón, o sea, a Satanás, que había dado autoridad a la bestia, al anticristo. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿qué dijeron? ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Es una interrogación, una pregunta. Amén. El diablo, el anticristo, que el Señor lo reprenda, se da cuenta que dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? El diablo siempre va a hacer lo mismo, imita y copia a Dios. ¿Se dio cuenta ahí? El Padre es el dragón, o sea, Satanás. El Hijo es la bestia, o sea, el anticristo. Y es lo que siempre el enemigo ha querido hacer, que le adoren. Es lo que el diablo siempre ha querido en toda esta humanidad. Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10, dice así. Mateo 4, 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todo el reino del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Alabado sea Dios. ¿Qué quería Satanás? Que nuestro Señor Jesucristo le adorare. ¿Cuánto más un mundo impío? Por eso hoy en día es inconcebible. Si usted conoce Biblia, si usted conoce la palabra y eres un siervo de Dios, ¿por qué nos cuesta adorar a Dios? Al verdadero, no al falso. Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, dice el versículo 5. ¿Qué dice? Que hablaba grandes cosas y blasfemias. Hoy en día pasa lo mismo. Gente que dice creer en Dios, pero siguen o seguimos, para que no se ofenda, aleluya, hablando blasfemias, groserías, malas palabras, incoherencias. Blasfemias. Es inconcebible que a esta altura en la boca de un cristiano salgan maldiciones. Proverbio dice que en la boca está el poder, ¿qué? De la vida y de la muerte. Usted sabe que maldición quiere decir mal hablar. Bendición quiere decir bien hablar. Cuando usted bendice, usted invoca la bendición sobre su vida. Cuando usted maldice, usted invoca la maldición sobre su vida. Porque Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12, y bendeciré al que te bendijere, mas el que te maldijere, lo maldeciré. A su nombre. Oiga, lo que sale de nuestra boca tiene consecuencias. Dice que esta bestia blasfemaba y hablaba, hermano, blasfemias contra el Dios del cielo. Le digo algo. Hoy en día, mire, las malas palabras están de modas. Las canciones del mundo, hermano, están llenas de maldiciones, de groserías, de blasfemias. Ya hoy el mundo ya el diablo se descaró. Está callado el pueblo, aleluya. Usted oye las canciones mundanas, hermano. Por eso es inconcebible. Ahora resulta que también hay norteño cristiano. Óigame. El otro día estaba escuchando que el corrido de Cristo. ¿Hasta dónde ha llegado la ignorancia? ¿Sabe lo que significa un corrido?
¿Sabe lo que habla un corrido? ¿De dónde nació el corrido? Por eso le digo, hermano, hoy la Biblia dice que el pueblo de Dios perece porque le faltó conocimiento. Y no es porque no había. No queremos estudiar la palabra de Dios. Los corridos se originaron allá con los narcotraficantes. Y hablan de muerte. Hablan de traición. Alabe a Cristo. Hablan de adulterio, de fornicación, de maldad, de drogas. Y ahora queremos cantar un corrido a Cristo. Cuando la Biblia dice que Él anda buscando adoradores, no corridos, no cantacorridos, no adoradores. El diablo siempre se ha encargado de imitar a Dios. Ahora hay mucha gente, cristianos, imitando al diablo en vez de hacer la voluntad de Dios. Y se le dio la autoridad, dice el contexto, para actuar 42 meses. O sea, actuó por 1260 días. Oiga, también Satanás es actor. Y le gusta el espectáculo. Aleluya. Ahí dice que actuó, ¿verdad? El versículo 5. Actuó, dice, se le dio autoridad para actuar 42 meses. Claro que entendemos que está hablando del punto de vista de acción. Mire el versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias. ¿En qué? Contra Dios. Para blasfemar de su nombre. Escuche. De su tabernáculo. Y de los que moran en el cielo. ¿Contra quién blasfemó? Contra Dios. Número 1, blasfemó contra su nombre. Número 2, contra su tabernáculo. O sea, número 3, contra los que moran en el cielo. O sea, en otras palabras, blasfemó contra la identidad de Dios. Su nombre. Contra la morada de Dios. Su tabernáculo. ¿Y qué dice? Contra los que moran en el cielo, o sea, contra su pueblo. ¿Y sabe lo que quiere decir eso? Que Satanás solo descubrió lo que él odia de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque él fue echado del cielo. Alabado sea Dios. A él lo sacaron de ahí. Él ya no mora en el cielo. El infierno es su hogar. Alabado sea Dios. Y pasa lo mismo hoy. Oiga, y se lo digo con mucho respeto, pero eso pasa. La gente blasfema. Cuando se van de la iglesia empiezan a hablar blasfemias, empiezan a hablar maldades. Que porque ya no les gustó. Aleluya. Que porque se les exhortó. Que porque se nos reprendió. Ahora hablamos maldades. Alabado sea Dios. Mire versículo 7. Vamos avanzando, iglesia. Se le permitió, ¿qué dice? Hacer guerra, escuche bien, contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda, ¿qué? Tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Escuche bien, esta es la primera vez en toda la historia del mundo que Dios permitirá que Satanás venza a los santos de Dios. Jamás Satanás ha logrado eso. Han pasado por pruebas, han pasado por tribulaciones, pero jamás ha vencido. Pero en esta gran tribulación sí lo hará. También se le dio autoridad, ¿qué dice? Sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, sobre todo el mundo. Escuche bien, al fin Satanás obtendrá lo que siempre ha querido, gobernar a todo el mundo. Se le dio autoridad, dice, ¿y quién se la dio? ¿Quién se la dio? Dios. Alabado sea el Señor. Dios tiene un plan. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios tiene un propósito. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, escuche bien,
no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Mires quiénes son los que adoraron a la bestia. ¿Quiénes? Los que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Alabado sea Dios. Note que el libro de la vida es del Cordero. Ahora, ¿por qué? Porque Él fue inmolado, porque Él sufrió en la cruz. Él murió por tus pecados y por los míos. Y por eso tiene la autoridad. Bendito sea su nombre. Él no es un oportunista como el diablo, ni es un aprovechado. No, Él se la ganó a pulso firme, a sangre escarlata. Alabado sea Dios. Ahí colgado, desangrándose en la cruz del Calvario. El que fue inmolado, dice la Biblia, aleluya. Escucha esto, mire. Ya hasta parece que Satanás va a permitir que lo crucifiquen a él en la cruz. ¿Aló? Eso sí no lo imita, ¿eh? Que lo claven con clavos en las manos y en los pies, y a ver que ahora sí diga que es Cristo. Aleluya. Vamos a entrar en un tema del anticristo. Y hace unos años, amén, un siervo de Dios nos compartió ese estudio, amén. A uno de los siervos donde él estaba, le fue revelado quién era el anticristo. Y me impactó a mí la revelación. ¿Y sabe por qué? Porque ahí está en la Biblia, hermano. Ahí está en la palabra de Dios. ¿Quién fue el anticristo? Usted sabía, así nomás rápidamente le digo, que el anticristo tiene que ser igual lo que hizo Cristo. Lo mismo. Y no puede ser ninguna persona de esta actualidad porque no anduvo con Cristo. Hay uno que anduvo con Cristo y miró todo lo que Cristo hizo. Pero ya lo descubriremos cuando llegue el día y la hora. Y lo adoraron, dice, todos los moradores de la tierra. Pero hay uno que solo que merece la gloria y la honra. Hay solo uno que merece la adoración. Alabado sea su nombre. Versículo 9. Escucha este versículo tan pequeño. Si alguno tiene oído, ¿qué dice, iglesia? Oiga. Y esto es lo que la gente no quiere hacer hoy en día. Oír, escuchar. ¿Por qué? Porque oír y escuchar quiere decir obedecer. Muchos oyen, muchos escuchan, pero no obedecen. A mí me hacía gracia. Unos hermanos le decía uno al otro, ¿sabes qué? Se me hace que tu hija va a ser mesera. ¿Por qué? Le dice. Porque le hablo, dice, no me quiere hacer caso. Y así vemos muchos cristianos. ¿Verdad que sí? No se oyen los amén. Dios nos habla. Dice la Biblia que Él habla a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Él habla antes de que pegue y después de que pegue, todavía te sigue hablando. No sigue hablando. Alabado sea su nombre. Pero nos cuesta obedecer a Dios. Nos cuesta oír. Si alguno tiene oído, dice Dios, oiga. O sea, si alguno escucha, oye lo que digo, obedezca. Eso es lo que Dios está diciendo. Versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, ¿qué dice? Va en cautividad. Si alguno mata, a espada debe ser muerto. Escuche, aquí está la paciencia y la fe de los santos, dice el apóstol Juan. ¿Qué dice? Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Cuál es la fe y la paciencia? Dice que la cautividad, amén, de ser encarcelados como esclavos, amén. ¿Y qué más? De ser muertos a espada. O sea, en la gran tribulación, escucha bien lo que le voy a decir. Satanás va a tener dos formas de castigar a los cristianos. Número uno, ¿qué dice? ¿Qué va a hacer? A la cautividad. Cautivos, encarcelados, esclavizados.
¿Cuánto ha leído el libro de Éxodo? Cuando Israel estuvo esclavo. Amén. Israel trabajaba día y noche. Y los látigos en la espalda. Capataces encima. Verdugos encima. Esclavizados en cautividad. Pero otro dice que otros van a ser muertos a espada. Dice el apóstol Juan. Amén. Juan dice que los santos tienen que pasar esta prueba con paciencia y con fe. ¿Usted oyó cuántos meses van a ser ahí? ¿Sabe que esos meses van a ser los más eternos para los creyentes en esos tiempos? Yo no sé usted, hermano, pero a mí cuando me ha tocado ayunar, hermano, qué día tan largo, santo, aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora imagínense un día con tribulación, un día con angustia, un día con un verdugo en tu espalda. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Versículo 11. Después dice, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Escuche bien, note que la segunda bestia sube ¿de dónde? Más uno está aquí. Sube de la tierra, este ya no sube del mar. 2 cuernos, dice, semejantes al de un cordero. Y Dios sigue dando simbologías, tipologías. Se parece a un cordero, dice Juan. ¿Y quién es el cordero? Cristo. Este es la segunda bestia, el séptimo personaje. O sea, es el falso profeta. Pero habla como dragón, dice Juan. Y ahí es donde está la falsedad. Habla como Satanás. Se mira como Cristo, se mira como Dios, pero habla como Satanás. ¿Qué habla Satanás? Mentiras, blasfemias, falsedades. Pero es inconcebible hoy que los cristianos sigamos diciendo mentiras. Aleluya. ¿Cuántos son buenos para echar mentiras aquí? ¿Ah? Sobre todo los que trabajan, ¿eh? Toda la semana llegaron tarde y no tienen de dónde más sacar excusa. Ahí había un hombre en la televisión que vendía un paquete y dice, paquete, excuses. Ya no podemos seguir hablando mentiras. Le digo algo, muchas veces Dios nos prueba. Muchas veces se nos tiene que caer la cara de vergüenza, pero tenemos que decir la verdad. Yo lo digo por mí, no sé por usted. A su nombre. Después dice el Juan, vio otra bestia que subía de la tierra. Mira el versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Vaya escuchando. En presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Eso ya lo vimos, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Que ejerce toda la autoridad de la primera bestia, o sea, el anticristo. Jesucristo cuando se fue dice, yo me voy, pero vendrá un consolador. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿No es lo mismo? Cristo se fue, vino el Espíritu Santo, la misma autoridad. ¿Y qué hace? Que todo el mundo, y dice que hizo que todo el mundo adore a la primera bestia. ¿Ya sabe a quién imita? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a la adoración con el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12 dice que nadie puede llamarle a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu de Dios. Nadie puede. Nadie puede adorar a Dios si no es por el Espíritu Santo. Él es el que nos hace sentir. Es el que nos hace saber. Por eso usted y yo tenemos al Espíritu Santo viviendo en nuestro corazón.
Porque la Biblia dice en Romanos 10:10 que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para ser salvo delante de Dios. Cuando usted y yo queremos pecar, el Espíritu Santo viene y nos redarguye, nos hace sentir mal, nos hace sentir incómodos. ¿Cuántos alaban a Dios? Versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra de los hombres. ¿Así dice? Perdón, a la tierra delante de los hombres. Hizo descender fuego. Mire lo que este falso profeta va a hacer para convencer a la humanidad. ¿Qué va a hacer? Descender fuego. Y le digo algo, lo va a lograr. Todo mundo creerá en él. ¿Usted sabe que Elías hizo descender fuego del cielo? ¿Aló? Pero después estaba corriendo delante de Jezabel. 400 profetas. Elías no les tuvo temor ni les tuvo miedo. Y los mandó a degollar a todos. Pero se paró una mujer y le dijo, vive mi alma y vive Baal, si mañana no, tú no serás igual que uno de los profetas. Y la Biblia dice que Elías salió huyendo y ansiaba morirse. Y no pasa lo mismo hoy. Hay muchos hombrecitos que quieren hacer descender fuego del cielo. Aleluya. Alábele, hermano. Pero después se andan escondiendo por allá cuando se levanta el enemigo. ¿Sabe por qué Elías tuvo miedo a Jezabel? Porque era una potestad, no era cualquier demonio. Era una potestad que estaba atrás de esa mujer. La Biblia dice que el arcángel Miguel le dijo a este hombre llamado Daniel, yo desde el primer día, Daniel, desde el primer día que empezaste a orar, Dios me mandó, pero dice, el príncipe de Persia se me opuso por 20 días. Aleluya. Usted me va a decir que es mejor que Miguel usted. Aquí vemos al falso profeta o a la segunda bestia haciendo lo mismo, haciendo descender fuego del cielo. Esta es la falsedad del diablo que solo imita lo que Dios hace. Le digo algo, hoy en día, hermano, hay muchos cristianos imitando, copiando, haciendo lo que otros también hacen. Es inconcebible. Ahora resulta que hay bachata cristiana, salsa cristiana, bossa nova cristiana, corrido cristiano. Y todo lo del diablo ya se hizo cristiano. Santo aleluya. Que Dios reprenda al diablo. ¿Y sabe por qué la gente hace eso? Porque no quieren pagar el precio para recibir la revelación, sabiduría, ciencia y conocimiento. La Biblia dice que el profeta Daniel comió legumbres y aguas por 3 años, dice Daniel capítulo 1. Y después de los 3 años, entonces Dios abrió su tesoro. Le dice, les doy conocimiento, sabiduría, ciencia y conocimiento, inteligencia. Y a Daniel, dice, le dio interpretación de sueño y visión. Aleluya. Después de 3 años. ¿Cuántos ayunan así ahora? Si no podemos ni con un día, ni hermano, ni con los 10 días no podemos. Alabe a Cristo. Versículo 14. Voy terminando, hermano. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra, escuche, que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida, dice, tiene la herida de espada y vivió. El mundo entero caerá en la idolatría por causa de esta bestia. ¿Sabía usted que hoy todavía por lo menos hay ateos, agnósticos, indiferentes? Aleluya. Pero entonces, todos, ¿qué dice la Biblia? Adorarán a la imagen de la bestia. ¿Estamos aquí? ¿Le recuerda algo eso a usted? Cuando Nabucodonosor hizo una imagen y dice que mandó a los 3 amigos de Daniel que la adoraran. Mire el versículo 15.
Y se le permitió, dice, infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen, ¿qué dice la Biblia? Hablase o hiciese matar a todo aquel que no le adorase. Es lo que le estaba diciendo. El rey Nabucodonosor, cuando quiso matar a los amigos de Daniel, a los 3 amigos de Daniel, en el fuego. ¿Por qué? Porque no quisieron adorar a esa estatua. Ahora la bestia, ¿qué hace? Lo mismo. Dice que matará a todo aquel que no quiera adorar a la imagen de la bestia. Qué terrible van a ser esos días. Que Dios nos guarde, hermanos. Versículo 16, perdón. Y hacía que a todos, escuche bien, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres, esclavos, ¿qué dice la Biblia? Se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Aquí empieza la marca de la bestia. Versículo 17. Y que ninguno, ¿qué dice? Siga leyendo, vamos terminando. Pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué hizo la bestia? Les puso una marca o un sello en la mano o en la frente. ¿No es lo mismo que hizo Dios? Nos selló con su Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué la marca, iglesia? Porque la bestia quiere saber quiénes son los suyos. No, escuche, no solo de palabras, sino de hechos. ¿Usted sabía que Dios nos ha sellado a nosotros con su Espíritu Santo? Y la bestia los marcará visiblemente para poder distinguirlos. ¿Ah? Visiblemente, aquí en la frente o en la mano. Visiblemente. O sea, usted no puede decir, no, soy de la bestia, ¿dónde está tu marca? ¿No? Soy cristiano, ¿tienes el Espíritu Santo? Y oiga, esto me impactó a mí cuando yo leí esta parte del versículo, me impactó a mí. Mire lo que Dios habló a mi corazón. ¿Qué dice? Ni compraron ni vendieron. Ni comprar ni vender podrán si no tienen, ¿qué dice la Biblia? La marca de la bestia. Escuche esto, iglesia. ¿Sabe que este es el sistema de vida actual? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuál es el sistema de vida actual? Comprar, vender. Ahora escucha esto, porque esto me dejó impactado mi Cristo cuando Él habló en mi corazón. ¿Usted sabía que este sistema viene del diablo? No es de Dios. Dios jamás le vendió nada a Adán y a Eva. No, la Biblia dice que el Señor llenó todo de sus dádivas. Dio de comer, dio de beber, animales, digo, que puso a Adán a señorear sobre toda la creación. Y el Señor dijo, ve y fructifica. ¿Sabe lo único que le pidió Dios? No comas del árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal. Dios nunca le vendió nada a Adán. El comprar y el vender, escuche bien lo que le voy a decir, no viene del Señor. Mateo capítulo 21, escuche bien, versículo 12 y 13 dice así. Mateo 21, 12 y 13 dice así. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todo, escuche bien, a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó la mesa de los cambistas, la silla de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada. Mas vosotros, ¿qué dice? La habéis hecho cueva de ladrones. ¿Usted sabía que a mi Cristo lo vendieron? ¿Usted sabía que a José lo vendieron? ¿Usted cree que eso viene de Dios? Yo respeto a los hombres de Dios, se lo digo públicamente, respeto a las obras de Dios, a los siervos de Dios que hacen sus grandes kermeses y venden, y gloria a Dios.
Pero aquí en el tabernáculo de Dios no hacemos eso para la gloria del Señor. Y se lo digo con humildad de mi corazón. Hasta hoy Dios ha proveído. No ha habido necesidad ni de vender ni un plato de comida. Alabado sea Dios. Dios provee. Escuche bien. Hoy la gente que vende, hermano, y no lo digo por usted, si lo digo en general, los que venden abusan, no son honestos, siguen la avaricia, la codicia, el fraude. Son pocos los que son honestos y son justos con los precios que venden. Hermano, yo lo digo por mí. Cuando yo andaba en el mundial, yo compraba instrumentos usados, le daba su buena chaineada, quedaba mejor que un nuevo y le decía, está nuevecito. Y lo vendía 3 veces más de lo que costaba. ¿Usted me va a venir a contar hoy? Mire lo que dice Proverbios 11:1. ¿Proverbios qué? Ahí está la palabra, hermano. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. El peso falso es abominación, o sea, lo detesta Dios, mas la pesa cabal le agrada. Yo soy de pueblo, de rancho, de un pueblo humilde. Y cuando íbamos al distrito a comprar, mi mamá siempre había sido una cosa. Ella tenía ahí su balanza, lo que se llama eso. Y cuando llegábamos, allá decían 1 kilo. Llegamos aquí, eran 800 gramos. Mi alma alaba a Dios. Tenía pesa falsa. Hoy si usted vende, no estoy hablando en contra de usted, sea honesto. Sea justo. Hoy venden unos taquitos así, hermano, que en un bocado te lo comen $3. Mi alma alaba a Dios. Y todo por la flojera de no hacer los tacos en la casa. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Dice la Biblia que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. O sea, la bestia va a reclamar lo que es suyo. ¿Estamos aquí? A ver si nos quita la maña de estar vendiendo. La Biblia dice que es más bendecido dar que recibir. Porque hay cristianos que no les puede caer nada en su mano porque ya le están mirando un signo de peso ahí. Se van a las tiendas que cuestan $1 y van y se lo meten a los hermanos $5. Su nombre. Es una realidad, hermano. ¿Usted cree que va para el cielo? ¿Ah? ¿Usted cree que ya Juan tiene su negocio, Pablo tiene su negocio? ¿Usted cree que allá Los Ángeles tienen un SWAT los domingos? Aleluya, cuando va a venir después del culto del Señor, hermanos, Los Ángeles, ahí Pedro vendiendo. ¿Ah? Pablo y Pedro ahí gritando, pásenle marchante, pásenle, barato, barato. $1. Mire cómo se ha pervertido la humanidad. ¿Hasta dónde hemos llegado? Cuando venden cosas de segunda lo quieren vender como nuevo. Estoy hablando de nadie, hermano. Allá en la esquina para que usted vea lo que le estoy diciendo. Pero qué bendición es vender justo. Aleluya. Qué bendición es bendecir a otro. Alabado sea mi Dios. Quiero terminar. Este último versículo me impactó a mí. Me impactó. Mire lo que dice, cómo empieza, nomás para que usted le vaya planteando. Aquí hay, ¿qué dice Juan? Sabiduría. El que tiene entendimiento, o sea, no todos, alabado sea Dios, cuente el número de la bestia. Pues es número de hombre. Y su número es 666. ¿Cuál es el número de la bestia? Dice que es el número del hombre. Ahora, ¿por qué dice que es número del hombre? Porque Dios creó al hombre en el 6º día, en el día número 6. Conclusión, terminamos. Empiezan a calentar los taquitos de $1, aleluya.
Escuche bien lo que le voy a decir. Esto, mire, hermano, esto se le va a quedar en su corazón. Jóvenes, pongan atención. No se muevan de su banco. Los que están allá también. Hoy en día, ¿sabía usted que ya se usa el número de la bestia? ¿Alguien lo sabe? A ver, levante su mano. ¿Alguien lo sabe? ¿De verdad lo sabe? Bueno, déjenme explicarle lo que Dios nos ha bendecido. Ya está vigente. ¿Y sabe dónde se usa diariamente? Cada día, segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora. La Biblia dice que aún a los escogidos de Dios engañará el enemigo. Esto me sacudió, como dijo un profeta por ahí. ¿Sabe dónde está? En el internet. Pásame mi teléfono aquí. En el internet hay algo que se llama domain name. No, hasta en el inglés me sale, aleluya. ¿Cómo se llama? Domain name. Así se llama, hermano. Mire. ¿Y qué es el domain name? Es una dirección electrónica. Un ejemplo. www.homedepot.com. ¿Usted ha escuchado eso? Y más para que se emocionen las hermanas, www.ross.com. ¿Ah? Y para que se emocionen los varones, www.buffet.com. Ahí está. Ese es un domain name. Así como están las direcciones físicas 816 East Casaloma. La gente no va a ir otra vez. 816 East Casaloma, Bakersfield, California, 93307. La gente no va a ir a otro lado más que aquí. Así es el domain name. Entonces pon ahí tu nombre.com. Ese es un domain name. Ahora, ¿por qué www? ¿No se ha preguntado usted? El primer W quiere decir world, mundo. El segundo W quiere decir wide, ancho. Y el tercer W quiere decir web, página. O sea, página ancha del mundo. Ponga atención, ¿ok? No se me distraiga. Mire, ¿cuánto conocen? A ver, le voy a poner aquí enfrente. ¿Cuánto conocen esto? ¿Nomás una? Santo Dios. No, oye, la gente ya no usa esto. Hoy nomás le puchamos un número y solo llama hasta allá. Es más, uno le habla, háblale a fulano de tal y de volada llama. Pero ahí dice que 3 Ws. Y si usted no sabía, oiga bien, antes de soltarle la revelación, usted sabe que nuestro nombre existe, pero en realidad nuestro nombre es un número. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a buscar aquí el nombre de Miguel. Antes de hacer una llamada telefónica, le voy a poner Miguel. Está la M, aquí está la I, la G, la U, la E y la L. No salió Miguel. ¿Qué salió? 644-835. Pruebe con su nombre para que vea que el sistema qué número le va a dar a usted. ¿Estamos aquí? Sí, hermano, usted no tiene un nombre real en el sistema digital, usted tiene un número. Por eso es que en la cárcel los presos tienen un número, no tienen nombre. El preso 666. Cuando yo trabajaba en el sistema de cable, yo tenía un nombre, el técnico, que era 1176, 1166, ya alma a Dios. Ahora escuche esto.
Dice que cuando usted marca en el web, World Wide, usted marca 3 Ws, www. ¿Qué se mira ahí? 999. ¿Y si lo hacemos así? ¿Ah? 666. Dice la Biblia, el último versículo, que es el número de la bestia. Son 3 nueves, pero volteado al revés, son 666. O sea, en otras palabras, el internet es el número de la bestia, o el campo, o el terreno del enemigo, o Satanás. ¿Y cuántos se pasan ahí día y noche? ¿Ah? Aleluya. Pero escúcheme lo que le voy a decir. La Biblia dice, oiga bien, que la espada era de Goliat y la honda era de ¿quién? De David. Pero escuche bien, con la misma espada de Goliat, David le cortó la cabeza a Goliat. ¡Shum! ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Y ahora por qué le estoy diciendo eso? Porque si usted está usando esa cosa, por lo menos úselo para la gloria de Dios. Hoy hay cristianos, mire, que en la mitad de, si chequeamos su página, hermano, su Facebook, aleluya, tenemos, para que no se ofenda, porque luego se ofenden, mitad cosa del mundo y mitad cosa de Dios. Ni un amén se escuchó. ¿Quiere ver cómo está el estado espiritual de una persona? Chequea sus cosas. Que Dios me ayude y le ayude a usted. Hay ministros, hermano, que se pasan horas, miren. Profetas, apóstoles, evangelistas, su nombre, salmistas. Todavía no terminamos, tomen asiento, por favor. Decídase quién sirve. O sirve a Dios o sirve al mundo. ¿Qué le dijo Dios a Juan? Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. O sea, la cosa no es con Dios, es con el hombre. ¿Sí está escuchando, iglesia? ¿Cuántos sabían eso? Que ya el 666 está en vigor. ¿Lo sabía usted? Pues ya lo sabe. Hoy tenemos que arreciar el evangelio. Si usted usa esas cosas, úsele para la gloria de Dios. Porque la victoria es de Cristo. La victoria de Cristo. ¡Aleluya! Por eso David dio un consejo sabio sobre toda cosa guardada. ¿Qué le dijo a Salomón? Guarda tu corazón. Tiene una ofrenda de palmas al Eterno. Póngase de pie. Vamos a orar.